y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Es un gozo muy grande para mí de parte del Señor saludarte y bendecirte en ese nombre que está sobre todo nombre. Desear y orar y pedir a Dios que sea generoso y bueno contigo. Él lo es siempre. Él guarda su palabra y su verdad, y Él se complace en tener misericordia. Que la gracia del Señor fluya en abundancia a favor de tu vida y de tu casa, sobre todo a través de la palabra que va a ser expuesta a continuación. Que Dios la use para despertarte, iluminarte y bendecirte como Él quiera y de acuerdo a tu necesidad. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y te invitamos a que ahora a continuación estudiemos la poderosa palabra del Señor. Ven con nosotros. Amén. Amados, vamos a la palabra del Señor. La porción bíblica se encuentra en Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 6, los versículos 9 y 10. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que Dios nos bendiga como hace siempre a través de su palabra. Abramos nuestros corazones y Dios sembrará la semilla en nuestro interior para que así podamos ser nutridos y alimentados por la palabra preciosa de Dios, la palabra que santifica, la palabra que eleva, que inspira y que nos enseña el camino glorioso, no solamente de la salvación, sino del conocimiento de nuestro Dios, que es el objetivo de la salvación. Como Dios nos ha dicho, que salvación no es necesariamente ir al cielo, sino vivir la vida de Dios. Porque el fin de la salvación, el objetivo de la salvación es que la vida de Dios se manifieste en nuestras vidas. No es que no vamos a ir al cielo, vamos a ir al cielo. Vamos a ser perfectos. Cristo nos va a glorificar en el día final. Pero digo que salvación no es solamente ir al cielo. Ir al cielo tiene el propósito de cumplir ese propósito, valga la redundancia. Es el propósito de los propósitos. Dios nos salva en su propósito terrenal para llevarnos al propósito celestial, que no hay redundancia. Así que mientras estamos acá, nos preparamos y seguimos contribuyendo con el Espíritu Santo. El Señor quiere hacer una obra voluntaria en nosotros. Él se puede imponer porque Él es soberano, pero Él toca y llama. Él envió al Espíritu Santo para convencernos, y el Espíritu Santo convence. Dios quiere que todos le sigamos por convicción, no tanto por persuasión, sino por convicción. Amén. Que si dejamos el mundo para seguir a Cristo, lo dejemos con convicción, por amor al Señor. Por la misma razón y la misma motivación con la cual el Hijo dejó el seno del Padre para venir a salvarnos. La misma motivación del Padre cuando se despojó de su Hijo, se privó de su Hijo para darnos salvación. Entrando en tema, este versículo del Padre Nuestro, de esta oración, revela el corazón de Dios. Creo que es una síntesis
de lo que es toda la esencia de la predicación de Cristo. Y me gusta porque estas palabras salieron de la boca de Jesús en el contexto como maestro que estaba enseñando cómo orar. Los judíos tenían a sus maestros, a sus rabinos que les enseñaban a orar. Pero para ellos orar era pues pronunciar una oración, como aprenderse una poesía. Es como cuando usted le está enseñando a un niño a aprender algo, a repetir un verso, algo. Entonces así van ellos a Dios. Pero cuando Jesús enseñó a orar, no era tanto para que se repitiera y se rezara el Padre Nuestro, sino para que se entendiera lo que es prioritario para Dios, las cosas que priman en el reino de Dios. Por eso Jesús lo primero que dijo fue: santificado sea su nombre. Son palabras mayores. Más adelante el Señor nos va a llevar a analizar eso de la santificación de su nombre, porque esa expresión, santificado sea su nombre, debe ser, llega a resumir todo lo que es nuestra responsabilidad en la tierra después que somos salvados. Santificar el nombre de Dios es representarlo dignamente de acuerdo a lo que hemos recibido de Dios. Dios nos salvó para la alabanza de su gloria, pero nos hizo testigos suyos para que testifiquemos de todo lo que hemos visto y oído acerca de Él. Pero también nos hizo embajadores para representar al Señor, nos hizo mayordomos para administrar la gracia bendita que hemos recibido del Señor. Así que en esas funciones nosotros estamos dando a conocer al Señor. Nos hizo la luz del mundo, la sal de la tierra, nos llenó de Él. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. El cielo ha descendido a nosotros. Salvación es que Dios llegó a nosotros en Cristo Jesús. Salvación es que Dios quitó el pecado. Hemos dicho y hemos estudiado que el pecado nos separó de Dios, y que esa palabra que aparece en Isaías 59:2, que dice que vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, o nosotros y nuestro Dios, y que han ocultado su rostro de nosotros. Esa palabra separación significa no solamente división, distancia, sino que el pecado nos hizo diferentes a Dios. Somos distintos a Dios. Antes teníamos la imagen de Dios cuando Él nos creó antes del pecado. El pecado nos borró la imagen de Dios, la malogró en nuestras vidas, y por eso Cristo vino a salvarnos. Y analizamos eso, todo lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. La vez pasada hablamos por qué Cristo tuvo que ocupar nuestro lugar, porque el pecado es una afrenta contra Dios. El pecado es rebelión contra Dios, es transgresión a la ley de Dios, es desobediencia a la palabra de Dios, es rebelión voluntaria, porque Adán y Eva no los obligaron a pecar. La serpiente no les retorció el brazo, fue una seducción. Ellos le creyeron más a un animal del campo que a Dios, porque para nuestros padres la serpiente no era el diablo. Ellos no sabían que era el diablo. Eva escuchó un animal hablando y le creyó más a un animal que a Dios, algo muy ofensivo. Y con la desobediencia, la rebelión contra Dios trajo consigo la distancia. Como dije y repito en forma de repaso, Cristo tuvo que realizar dos obras a nuestro favor. La primera es pagar el precio del pecado. O sea, el hombre perdió la perfección. Cristo le dio al hombre 33 años de vida sin pecado para que esa imagen de Dios volviera al hombre, representativamente, judicialmente. Por eso en la justificación, la vida de Cristo nos es imputada, se nos pone a favor nuestro como si nosotros la hubiésemos vivido. La paga del pecado es muerte. Cristo tuvo que morir. Y hablé por qué la paga del pecado es muerte. Porque el pecado es muerte. Porque muerte, mis hermanos, no es perder el aliento. Muerte es perder a Dios. ¿Qué es muerte? En realidad muerte es perder a Dios.
El hombre ha experimentado la muerte físicamente, pero el hombre todavía no ha experimentado lo que es el infierno, la muerte segunda. La muerte segunda es la muerte definitiva. Lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario 6 horas. Jesús nunca se separó del Padre. Él dijo, yo siempre hago la voluntad del Padre. Nunca me ha dejado solo, porque yo siempre le agrado. En la cruz del Calvario por 6 horas, oigan eso, desde la eternidad nunca se separó del Padre. En la relación entre el Padre y el Hijo hay un silencio de 6 horas en la cruz del Calvario, donde el Padre abandonó al Hijo. El Hijo desamparado gritó con un grito de agonía que hizo temblar el cielo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo hizo por ti y por mí. Yo oro a Dios que ese clamor se oiga en tu corazón, para que tú sepas lo que es el pecado para Dios. El pecado, mis amados, es más que transgresión de la ley y desobediencia. Es enemistad contra Dios. Y como Él es el creador, el dueño, el poseedor del universo y de su reino, pues naturalmente a Él le afecta el pecado más que a nadie. Amén. Para Dios poder incluirte a ti y a mí en su reino, Dios tuvo que sacrificarse Él mismo en el Hijo. Amén. Porque déjame decirte algo, y lo digo ahora por revelación. La crisis más grande de Jesús no fueron los latigazos, no fue la traición de sus discípulos, de Judas, no fue el rechazo de su pueblo, no fue que lo cambiaron por Barrabás, un ladrón, no fue que lo desnudaron en una cruz exponiendo sus órganos. No, eso no fue lo que le dolió a Jesús. A Jesús le dolió llevar el pecado. Porque el pecado no solamente lo separaba de Dios. Él sabía que Dios aborrecía el pecado. ¿Pueden ustedes imaginarse el sentimiento del Padre en la cruz del Calvario? Por un lado, sabía que era su Hijo amado, en quien Él tenía contentamiento, que colgaba y pendía de la cruz, pero simultáneamente estaba viendo a Adán y a todos los hombres pecadores, rebeldes, y estaba viendo el pecado clavado allí en la cruz. Imagínense ustedes por ese sentimiento, ese conflicto. Por un lado quería mirar la cruz y ir a abrazar al Hijo y estar con Él, y por otro lado no puede porque el estado santo de Él no se lo permite. Usted puede entender eso. Imagínese, yo nunca me lo había imaginado, pero me lo estoy imaginando ahora por el Espíritu Santo, por la revelación del Espíritu. El conflicto de Dios es en la cruz del Calvario, es en la vida de Jesús donde entendemos lo que es el pecado para Dios y lo que es el amor de Dios. ¿Cuánto le costó a Dios acercarse a ti? ¿Cuánto le costó a Jesús en la cruz del Calvario hacer un puente? Y por este lado tomar la mano de Dios, y por este lado tomar la mano tuya, y unir a Dios con el hombre en un vínculo de unión indisoluble, en la justicia de aquel que vivió sin pecado y satisfizo a Dios. Pero la radioactividad del pecado, el castigo de nuestra paz, toda maldición de la ira de Dios cayó sobre Él, para que tú y yo estemos disfrutando de la vida eterna. Pero mis amados, no es pasar simplemente de muerte a vida. No es pasar de mortalidad a inmortalidad. Es más que eso. Es poder relacionarme con mi Padre. Es poder llegar a Él y no tener diferencia con Él. Dos no pueden estar de acuerdo. No pueden caminar juntos si no están de acuerdo. Tiene que haber armonía para que dos caminen juntos. No se puede. Aún el Señor prohibió que no se le pusiera el mismo yugo a animales desiguales. Si usted le pone un yugo a un buey y a un asno, ambos van forzados. Imagínense, ¿sabe lo que es un yugo? Era un pedazo de madera que se le ponía a los dos para arar. Se le amarraba en el cuello. Imagínense ustedes, el buey tenía que hacer un esfuerzo y el burro más pequeño. Y tenía que llevar no solamente la incomodidad del yugo sobre su cuello, sino que tenía que levantar casi el peso del burrito.
Y el burrito iba levantado y la presión del levantamiento pues le apretaba más el yugo del cuello. Es un problema andar. ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Cómo el Señor puede hacer un yugo con el diablo? ¿Cómo el Señor puede unir el yugo de la santidad con el yugo del pecado? ¿Cómo el Señor puede unir el yugo de la libertad con la esclavitud? ¿Cómo Dios puede unir el yugo de la pureza con la inmundicia? Es imposible, amados. Que Dios abra nuestro entendimiento para que entendamos que es salvación. ¿Cuánto costó a Cristo llevar el pecado y quitarlo del medio? Para que pudiera haber posibilidad de una relación con Dios. Y yo no estoy hablando de una relación mecánica, artificial, limitada. Estoy hablando de una relación donde podamos abrazar a nuestro Padre, besar a nuestro Padre, podamos satisfacer su corazón para que sienta agrado. Porque mis amados, aunque hemos sido salvados, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, como dice Juan. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El pecado todavía, mis hermanos, intrínsecamente no ha sido quitado. El pecado fue quitado legalmente delante de los ojos de Dios. Para los asuntos de la justificación y de la salvación, el pecado fue quitado. Pero todavía reina el pecado en nosotros. Hay que vencerlo. Hay que vencerlo. Amén. Hay que quitarlo del medio. Por eso el Espíritu Santo vino a trabajar. Por eso me tiene aquí a mí predicando y dando con el yunque de la palabra, con el martillo de la palabra en el yunque de los corazones. Amén. Para que entremos en una convicción del Espíritu Santo. Hay que conocer a Dios para amarlo. El que no conoce a Dios no lo puede amar. Amén. A Dios hay que conocerlo. Para poder odiar el pecado hay que conocer a Dios. El que ama el pecado no puede ser amigo de Dios. El que ama el mundo, dice la palabra, no puede ser amigo de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo es contrario a Dios, adverso a Dios. No es que Dios no ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dios ama al mundo para salvarlo. Pero no ama al mundo para tener comunión con Él. Dios no puede amar a esa comunión con el mundo. Y el que esté en el mundo es enemigo de Dios. No tome eso livianamente. Porque no es lo mismo que tú tengas a tu padre como enemigo, o a tu hermano como enemigo, o a tu cuñado como enemigo, o a la santa suegra como enemigo, como enemiga. Eso es una cosa. Tener a Dios como enemigo es otra cosa. Es otra cosa. Y no es por el daño que Él te puede causar, y de la felicidad y la paz que te puede privar. No es eso, mis amados. No es eso. Es que tú saliste de Dios. Tú procedes de Dios. Tú tienes el aliento de su boca. Tú eres parte de Dios. Porque Dios tomó su soplo para hacerte. Y tú no puedes vivir sin ese soplo. Y a Dios le hace falta ese soplo. Por eso mandó a Jesús para salvar tu soplo. Para hacerte un espíritu con Él. Y yo sé que Dios va a hacer como dice la palabra. Y dice que Pablo los exhortó con abundancia de palabra. Va a haber exhortación con abundancia de palabra. Hasta que un día haya revelación. Hasta que un día usted diga, Dios mío, perdóname. Porque estaba ausente. Como decía esta mañana. Tenía ojos y no veía. Dios cerca y yo no lo veía. Dios hablándome y yo no lo escuchaba. Que se abran nuestros ojos para entender para qué Dios nos salvó. ¿Quién es Dios? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el reino de Dios? No es como mudarme de un país a otro, como usted que viene a Estados Unidos.
Aquí se habla, aquí nosotros nos estamos aclimatando a una nueva cultura que no es la nuestra, donde no se habla el mismo idioma, no hay las mismas costumbres, no se come lo mismo. ¿Y qué hemos hecho? Hemos traído nuestras culturas de allá. Aquí se vende todo lo que se consume en nuestros países, usted lo encuentra en los mercados acá. ¿No es así? Y hay quienes se han adaptado a la cultura americana y gustan de la papa sin sal. Y del bistec que no tiene sabor. Y de otras cosas. Ya se han adaptado. Pero hay quienes, la mayoría, traen la cultura de allá. Pero no es así cuando usted entra al reino de Dios. Usted no puede entrar al reino de Dios y traer su cultura. El reino de Dios es radical. O es Dios o es Dios. No hay otra cosa. Amén. Amén. No es tal cosa como que yo me hice ciudadano y no hablo inglés. No es eso. De que puedo vivir acá por muchos años y no soy afectado por nada, no me obligan a nada. No es eso, no. En el cielo es que usted no puede vivir cerca de Dios si usted no es como Dios. No se puede vivir cerca de Dios. Yo digo, imagínese usted que usted llegue al cielo, no televisión, no internet, no iPhone. Todo es yo y Dios. ¿Eh? I God. Mi God. Yo, Dios. Gloria a Dios que seremos transformados antes de volar al cielo, porque si vamos así hay de nosotros. No vamos a ser felices allá, amados, no vamos a ser felices. Pero si usted aquí comienza a adaptarse a la vida de Dios, como dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos en el espíritu de vuestra mente. Si nos sometemos al proceso del hombre nuevo que Dios nos dio y vamos asimilando y creciendo en Dios, pues vamos a amar más a Dios y lo que es de Dios. Si a usted se le hace muy difícil leer la Biblia 1 hora, imagínese usted estando en el cielo. Si a usted se le hace difícil, tú imaginas a los cristianos acá que se cansan de Dios, duran 1 hora y media en el culto y le cae un cosquilleo, un asunto, una inquietud, y se paran y quieren un café y no encuentran qué hacer y dan vuelta, y se paran y no encuentran dónde estar porque lo espiritual le molesta, le da incómodo. ¿Te imaginas en el cielo? Todo alabanza, millones de seres alabando al Señor y ahí lo que usted va a contemplar es la hermosura de su santidad. Así como estamos no podemos ir al cielo. Le va a ser muy aburrido el cielo a usted. Pero gloria a Dios que dice la Biblia que cuando Cristo venga seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Amén. Amén. Eso quiere decir que su mente reprobada, adánica, va a desaparecer de usted. Y los malos hábitos, todas esas cosas. Y usted va a tener el gusto de lo eterno. Va a saborear a Dios. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que estamos enseñando. Voy a entrar hoy, porque si sigo, me voy como esta mañana, que nos fuimos en el espíritu y Dios nos habló cosas muy lindas. Y así iba Dios, pero quiero dar un mensaje para ustedes. A ver cómo Dios nos bendice. Yo no estoy fuera de tema. Estoy en el mismo tema. Estamos estudiando por qué Dios aprueba, ama, le agrada, recompensa aquello que es como Él. Y cómo Dios aborrece. Leemos muchos textos de por qué Dios aborrece el mal. Amén. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad
son contentamiento para él. Proverbios 12:22. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos, no tienen que buscarlo, es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Gloria a Dios, qué lindo. Amén. Abominación a Jehová el camino del impío, mas ama al que siga la justicia. Proverbios 15:9. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová, porque Dios es justo. ¿Está entendiendo usted eso? Abominación son para Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Proverbios 11:20. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Su comunión íntima es con los justos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Eso es temor de Jehová. He aquí, Dios no aborrece al justo, ni apoya la mano de los malignos. Dios ama la verdad hasta lo íntimo. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, dice el Salmo 5. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario, engañador, abomina Jehová. Yo puedo seguir leyendo. Era solamente para hacer un repaso. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Primera de Corintios 8:3. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. Salmo 27:10. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo recto me has hecho comprender sabiduría, decía David en el Salmo 51:6. Solamente era para dejarle pensamiento de que Dios, lo que es como Él, lo acepta, o sea, tiene comunión, pero aborrece lo que es contrario a Él. Muy bien, entonces entremos al mensaje, diríamos, de hoy. Vamos a leer un pasaje de la Escritura y entramos. Venga conmigo a Levítico 19. Levítico capítulo 19. Vamos a leer los versos 11 y 12. Puedo leer todo el capítulo, pero me voy a detener ahí. 11 y 12. ¿Están conmigo? Dice: no hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, ni juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, y firma: yo Jehová. Dejen este último versículo ahí. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Primeramente, prohíbe el mentir. Ahí hay, todo el capítulo habla de no hurtar, de no engañar. Mire lo que dice el 11, de no hurtar, no engañar, no mentir. Mire lo que dice el 13, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, ni retendrás, el 13, el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo delante del ciego, no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Está hablando del carácter de Dios. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Cuántos saben que chisme no es de Dios? Dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Leí todo eso para que vean el contexto. Ahora me concentro en el 12. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. No juraréis falsamente por mi nombre,
profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. El nombre representa la persona de Dios. El nombre representa el carácter de Dios. Todo lo que es Dios está contenido en su nombre. Es como usted defiende su nombre. Si lo acusan falsamente, si le levantan una calumnia, usted se enoja, usted defiende su nombre, porque su nombre tiene que ver con su persona. Dios es perfecto y Dios ama su nombre. Todo lo que yo he enseñado hasta ahora es la estima que Dios tiene por su nombre. ¿Por qué Dios ama su nombre? ¿Porque Dios es un egocéntrico, ama su nombre? No, Dios ama su nombre porque Dios sabe que el único perfecto es Él. Que Él es la fuente de la perfección, de la rectitud y de la verdad. Amén. Todo lo bueno, noble, justo, verdadero y santo procede de Dios. Él es la fuente de todo el bien. Su nombre representa el prestigio de su reino y de todo lo que es la persona de Dios. Si ustedes ven acá, esto fue lo que Dios eligió a Israel y le dijo que el propósito de Él cuando los redimió, hablando de los hijos de Israel, era hacer de ellos una nación santa. En el pacto Dios dice, yo te saco de Egipto para que tú me sirvas, para que tú me adores. Tú serás mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Y yo haré de ti un reino de sacerdotes y de gente santa. Y le dijo cuál es el propósito. Hizo un pacto con Israel en la redención. Y le dijo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero yo soy un Dios santo. Si tú vas a ser mi pueblo, tú tienes que ser santo. Jehová tu Dios te santifica. Yo te santifico. Y cuando Dios redimió a Israel con la sangre del cordero pascual, no solamente lo libró de la destrucción, sino que lo estaba santificando. Como Pablo bien lo dice y lo enseña. Cuando cruzaron el Jordán, se fueron bautizados. Fueron apartados para ser un pueblo para Dios. Y ese era el pacto. Yo voy a renunciar a todas las naciones para ser solo tu Dios. Y tú renuncias entonces a todos los dioses y al pecado para ser como yo. Si ustedes analizan el celo de Dios con Israel, ¿por qué Dios prohibió la mayoría de las cosas que Dios prohibió a Israel en los libros de Moisés? Están relacionados con las prácticas de los cananeos. Todas estas cosas eran las prácticas de los cananeos. Todas las aberraciones en los cultos, la inmoralidad, las prácticas, todo eso era la cultura cananea. Y esa cultura era totalmente ajena, como sucede hoy también. Era todo lo contrario a lo que era Dios. Y si Dios quería santificar un pueblo en medio de las inmundicias, tenía Dios que tomar participación y protagonismo y dar mandamiento. Y eso fue lo que Dios trató de hacer. Por eso Dios retuvo a Israel 40 años en el desierto. Dice, ustedes no están listos para entrar a Canaán. Si ustedes entran a Canaán, si aquí en el desierto ustedes me son desobedientes, si aquí quieren adorar becerros y cuantas cosas, imagínense cuando lleguen allá. Imagínense cuando lleguen allá. ¿Qué va a suceder cuando lleguen allá? Entonces, los voy a retener aquí 40 años hasta que el oprobio de Egipto salga de ustedes. La cultura egipcia salga de ustedes. Eso no es capricho de Dios. No era simplemente traigo un pueblo para que adopte mi cultura. El reino de Dios no es cultura. No son rasgos culturales. Porque los rasgos culturales son mandamientos aprendidos. Todo lo que usted adquirió culturalmente de sus ancestros, del ambiente
el hábitat, el entorno donde usted vive, todo fue aprendido. Una cultura, nadie nace con una cultura. Una cultura es un proceso en los pueblos que van adoptando muchas cosas y llega a ser la idiosincrasia y la distinción de ese pueblo, la identidad de ese pueblo. Entonces, Israel era un pueblo entre los pueblos y Dios tenía para tomar ese pueblo como una revelación de lo que quiere hacer con la iglesia y cómo Dios, como se lo prometió a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios iba a tomar un pueblo de todas las naciones, pero tomó a Israel como un ejemplo, trató con ellos, les enseñó a ellos, para que ahora digamos lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Dios comenzó a enseñar a Israel qué era su nombre. Jehová tu Dios es santo, así que santifica el nombre del Señor. Mi nombre es santo. Entonces, no tomarás mi santo nombre en vano. Mi nombre es santo. Santifica mi nombre. Yo te voy a santificar a ti para que tú santifiques mi nombre. Santificarte a ti es apartarte del mal. Y tú santificas mi nombre representándolo como yo soy dignamente. Dios nos santifica apartándonos del pecado, poniéndonos aparte para Él. Nosotros santificamos el nombre de Dios viviendo como Él. Santificar el nombre de Dios es vivir como Él, es representarlo como Él. Dios le dijo a Israel: por causa tuya mi nombre ha sido blasfemado en las naciones. Yo santificaré mi nombre, saldré en defensa de mi nombre. Yo voy a glorificar mi nombre. Mi nombre está siendo visto mal. Hay un desprestigio. Se ha formado un mal concepto de mi nombre por causa tuya. Dios, defendiendo su nombre, defiende su reino. Pero como la iglesia, en este caso nosotros, somos el pueblo santificado por Dios, entonces Dios va a trabajar con nosotros, porque la esperanza del mundo para que llegue el reino de Dios somos nosotros. ¿Por qué? Porque Él puso su luz en nosotros y nos insta: alumbren, vivan como hijos de luz. No solamente para que disipen las tinieblas en vuestras vidas, sino para que los hombres, viendo vuestras obras, me glorifiquen a mí. Glorificar el nombre de Dios no solamente es cantar y ponderar sus atributos. Glorificar el nombre de Dios es amarlo, es temerle, querer ser como Él. Si usted alaba a Dios delante de los hombres, si los hombres solamente ven hermoso el cántico, usted canta acerca de Dios y de sus atributos y virtudes, no se ha logrado nada. Cuando la gente quiere ser como Dios por causa suya, y entonces le nace un apetito de ser como Dios y vivir el reino de Dios, y entonces a través de la predicación y del testimonio suyo, como es el plan de Dios, los hombres llegan a sentir arrepentimiento, o sea, llegan a aborrecer el pecado, llegan a tener conciencia de que el pecado ofende a Dios, y llegan a sentir rechazo por el pecado y tristeza por haber ofendido a Dios, que es lo que llamamos arrepentimiento, y cambian de mente y se apartan del pecado para venir a Dios y se convierten. Dice Dios: yo alcancé el objetivo con el pueblo santo, porque está santificando el ambiente, está neutralizando la descomposición inmoral que el pecado ha producido en la tierra. Por eso tiene que llegar el reino de Dios. Por eso hay que pedir que venga el reino de Dios. Pero no va a llegar a tus vecinos si no llega a ti. Tú entraste en el reino, ahora el reino tiene que entrar a tu vida, para que tú vivas la vida de Dios como se vive en el cielo. Entonces, aquí dice Dios: cuando tú jures, cuídate de no jurar falsamente. Cuídate de no jurar falsamente. No jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Escuchen. ¿Por qué jurar falsamente profana el nombre de Dios? ¿Qué es jurar falsamente?
es hacer una afirmación legal con el propósito de que me crean, cuando en realidad estoy hablando mentira. A Dios no se le representa con mentira. A Dios no se le representa con engaño. A Dios se le representa con la verdad. Auténticamente con la verdad. Íntimamente con la verdad. Solamente la verdad representa a Dios. Se profana el nombre de Dios cuando no es representado de acuerdo a lo que Él es. Vamos a leer. Venga conmigo. Jesús, en el Nuevo Testamento, vamos a pasar allá para regresar de nuevo. Jesús en Mateo 5. Comencemos con el 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor. ¿Qué cosa? Tus juramentos. Si haces un juramento al Señor, lo vas a cumplir. Eso es como hacer un voto a Dios. Vive Jehová que va a hacer tal cosa. Si ya usó el nombre de Dios, cumpla, no juegue con el nombre de Dios. Eso es lo que Jesús dijo. Esas son las letras de la ley. El Señor me reveló algo del Sermón del Monte. Una revelación del Sermón del Monte. Pero ese no es el momento para esto. Pero el Sermón del Monte es una respuesta al versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis, ¿qué cosa?, en el reino de los cielos. Un día vamos a estudiar eso. Todo el Sermón del Monte es, la justicia de los fariseos es las letras de la ley. Esconderse en el logos, en los ritos, ceremonias, nada más. Y no el espíritu de la palabra. Jesús le está diciendo, escrito está: no matarás. Pero yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano y le llama estúpido, ya lo mató. Está escrito en vuestra ley: no cometerás adulterio. Dice anteriormente: pero yo os digo, cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Está escrito en la ley, en la parte, en la justicia de ustedes, que son las letras: no perjurarás, sino cumplirás los votos al Señor, o sea, tu juramento o tus juramentos. Escuchen: pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Santiago dice lo mismo: nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, según Santiago. Santiago 5:12. Fíjense, ¿prohibió Jesús jurar? Tengo una revelación en cuanto a eso. Esta mañana, cuando estaba meditando, Dios me reveló algo aquí a mí. Pero no se lo voy a decir ahora. Cuando termine ese momento, me dice: pastor, acuérdese de la revelación. Porque en el espíritu de la ley, que es lo que Jesús está enseñando, de la justicia del reino, que es Dios es espíritu, la palabra hay que interpretarla espiritualmente. Si te queda en las letras, estás perdido. Los fariseos se quedaron en las letras, en los mandamientos, en las letras de los mandamientos. Este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. En vano me honran. Yo nunca le he disparado a nadie, pero ¿a cuánta gente yo he matado? ¿Ah? Usted dirá: yo nunca me he acostado con una mujer que no sea mi esposa. Pero ¿cuántas mujeres ha tenido usted en sus pensamientos? O sea, ¿ven por qué Dios ama la verdad en lo íntimo?
no externamente en lo íntimo. Déjenme lo de Jesús y del juramento ahí. Le voy a decir por qué, qué es lo que hay en un juramento. ¿Qué es un juramento? Venga conmigo a Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, 13 al 20. Dice el 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró ¿por qué? Por sí mismo. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente, atención, los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Dame tu atención aquí, parémonos acá. Los hombres, cuando quieren convencer de que están diciendo la verdad, acuden al juramento. Esa es la última palabra. Yo te juro. Y a veces decimos, yo te juro por Dios. Y es mentira. En los tribunales aquí te hacen jurar. La gente, la mayoría jura y está hablando mentira. Hasta con la Biblia, le ponen la mano en la Biblia. Juro decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Juro. Porque el juramento es el último recurso del mentiroso para que le crean. La Biblia dice que todos los hombres son mentirosos. Correcto. ¿O no es cierto? Escuchen ahora. Se jura por uno mayor. Imagínate que yo diga, yo te juro por mi perrito, que es verdad. Por más que lo ames, ¿qué me importa a mí que juramento por un perrito? En mi país juran por la madre. Yo te juro por mi madre bendita, que de bendita no tenía nada. Te juro por mi madre que es así. Por mi hijo que es lo que más amo. Saben los infieles que han dicho a las mujeres, yo te juro por mi madre, por tu suegra, que no es así. Dice 17. Por lo cual queriendo Dios, atención, miren el propósito de Dios. Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Párate ahí. Déjenme el texto ahí. Porque Jesús dijo que nuestra verdad debe ser sí, sí, no, no. Lo que es contrario a eso de mal proceder. Que los hombres juren puede ser que ayude a los que quieren creer. Pero que Dios jure, el Dios de verdad, el Dios que castigó a Adán y Eva porque no le creyeron, ahora está jurando y por su nombre santo. Y como uno jura por alguien mayor y no hay nadie mayor que él, tuvo que hacerlo por su propio nombre. La pregunta mía es, ¿por qué Dios jura? Ahí lo dice. Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Fíjense, Dios, que no tiene que jurar, decidió jurar para ayudar a los mentirosos a creerle. Qué tremendo, qué bueno es Dios.
Cuando el pecado entró, dice Dios, si siendo perfectos, Adán y Eva, no creyeron al Dios de verdad, que no solamente no miente, sino que no puede mentir, porque su carácter se lo prohíbe, su naturaleza se lo prohíbe. Dice Dios, si siendo perfectos no me creyeron, ahora que son imperfectos y que su naturaleza es el mal, engaño, mentira, dice Dios, voy a ayudarlos. Mira si es bueno. Y para hacer más abundantemente creíble mis promesas y la inmutabilidad de mi consejo, interpuso juramento. Eso es bondad. Cuando Abraham titubeaba y no creía a Dios, le hizo un juramento a Abraham. Pero miren ustedes lo que sigue. Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables. ¿Saben lo que significa la palabra inmutable? Algo que no se muda. Oigan bien. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cómo es? Es imposible que Dios mienta. En las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor y hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? Escuchen. Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Cuáles son esas dos cosas que dice ahí? Dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Miren las dos cosas, dame la atención aquí. Número uno, que lo prometió. Y número dos, que lo juró. Si lo dijo, era suficiente. Pero jurarlo hace más inmutable su consejo. Mire, ese Dios es bueno. Él no tenía que jurar. Era suficiente prometerlo. Dos cosas inmutables. Uno, que lo dijo. Y dos, que lo juró. Jesús, lloro por ti, mi hermano, mi hermana. De corazón pido a Dios y anhelo que el poder de esta palabra, el efecto de esta palabra sea permanente en tu vida. Que Dios haga más allá de lo que pedimos o entendemos a través de esta palabra. Que el propósito con el cual Dios le envió a tu vida se logre y se cumpla. Y que tú seas un hombre o una mujer conforme a su corazón. Tú seas una mujer de verdad, un hombre de integridad, para que tú representes a Dios. Y a través de ti los hombres puedan ser atraídos a Dios y puedan ser salvos. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.